Amigos de María Visión y TV San Juan, Padre Francisco Escobar, Padre Pancho, nuevamente con ustedes en este mes de marzo saludándolos. Nuestro valor es la contrición. Contrición, algunos dicen contrición, pero sería de constreñir y nadie se ve obligado a hacerlo. La palabra contrición pues procede de el latín cum, que significa juntamente, y tritus, que sería el participio pasivo del verbo tratere o tratere, que significa triturar, frotar, destruir, amasar. Y entonces sería pues lo que junto es amasado, triturado, destruido, degradado, acabado, molido. De hecho, de este verbo que procede del indoeuropeo, pues procede trigo, porque era molido hasta hacer harina y de ahí poder elaborar el pan, de los primeros semillas domesticadas que tuvo la humanidad para poder elaborar su alimento. De ahí viene trillar, trilladora, de ahí viene triturar, de ahí viene tribulación, bien, de todo esto. Entonces, pues más que nada la contrición sería ese sentimiento de quien se siente así, molido, acabado, no solamente solo, sino en un conjunto de circunstancias o de personas, y que entonces manifiesta ese sentimiento de corazón. La Iglesia lo ha pedido como uno de los actos del penitente en el sacramento de la reconciliación. La persona necesita el perdón de Dios. Es porque así, por sus pecados, se sintió oprimida, destruida, destrozada. Y ante ese sentimiento de ser nada ante Dios, de ser nada en el ideal de sí mismo, es entonces cuando de pronto acude a Dios. Nada más que la Iglesia pide que no sea un mero sentimiento, sino que sea un acto de la voluntad. Él decide poner ese acto de dolor, de tristeza, por haber ofendido a Dios, por haber fracasado, hecho fracasar ese proyecto que tiene sobre él y que tiene también sobre la creación y sobre la sociedad. Hace el propósito de cambiar la vida, de no mantenerse en esa situación, de convertirse en un elemento constructivo, de ahora en adelante cambiar vida. Y eso es lo que se llama contrición. Cuando la teología empieza a elaborar una teología uniforme de todos los sacramentos, en el cuarto sacramento, la penitencia, sí se veían en esa dificultad. A ver, de los demás, sí es fácil establecer cuál es lo que se llamaba la materia y la forma, qué palabras y qué gesto es el que realizada va a dar la gracia de Dios. Y entonces pues acá decían, será la confesión de los pecados. Los pecados en sí, siendo el pecado algo negativo, no puede formar parte de una realidad santa como sería el sacramento. Es el momento de la acusación, pero pues a lo largo de la historia, hablaremos en otra ocasión, la penitencia no siempre se dio confesando los pecados ante el sacerdote, sino en cuántas ocasiones era la penitencia pública, en la que solamente ocasionalmente se tenía la confesión cuando alguien tenía duda de si debía someterse a esa penitencia, y entonces no llegó a haber tal confesión. Pues se llegó a establecer que el sacramento de la reconciliación lo establecen 3 actos de parte del penitente y 1 de parte del sacerdote. Del penitente, la contrición, la confesión y la satisfacción o penitencia, y de parte del sacerdote, la absolución. Y entonces está constituido por actos del penitente. Quiere decir que yo no recibo el perdón de Dios ni la reconciliación con la Iglesia si yo no tuve de alguna manera esa tristeza por haber ofendido a Dios, ese dolor por desbaratar el proyecto de Dios, ese propósito de poder cambiar de vida, ese deseo de terminar con la vida.
se manifieste expresamente o no se manifieste expresamente. Cuando comenzó la confesión, la penitencia individual, en cuántas ocasiones sí, el sacerdote decía, vengo hasta que hayas manifestado signos externos de ese dolor por tus pecados que tienes, y entonces ya podremos proceder a dar la absolución. Y entonces, cuando gemía, si dicen los documentos, gemía, lloraba por la tristeza o manifestaba alguna penitencia externa, era cuando ya el sacerdote podía venir a imponerle la estola y darle la absolución. Bien, mis amigos, si esta cuaresma se nos está invitando a que nosotros nos sintamos triturados por nuestros pecados, pero levantados por la gracia de Dios, con aquella posibilidad que nos da el sacramento de la reconciliación de llevar una vida nueva, vale la pena que pasemos por este tipo de mortificación, ser molidos como el trigo, ser triturados como el trigo cuando va a ser golpeado, ser amasados para convertirnos en pan de Dios, que eso sería precisamente la contrición. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima.